Nuevamente, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy It's a joy to be with you today y continuar esta serie de mensajes que estamos compartiendo. as we continue this series of what we're sharing. La semana pasada estuvimos hablando sobre la parábola del sembrador, Last week we were talking about the parable of the sower, de cómo el Señor se encontró con un grupo de personas of how the Lord found himself with a group of people que les predicaba y les enseñaba por parábolas and he would preach to them and share through parables. y no entendían la parábola. But they didn't understand what they were actually listening to. Y cuando él termina de predicar, So when he's done preaching, los discípulos se acercan the disciples get up to him. y le dice, ¿qué significa esta parábola? What does this parable mean? Y la pregunta es, si los discípulos no entendieron, And the question you got to ask yourself then is, so if the disciples themselves didn't ¿qué de understand, la otra gente what about everybody else that was que listening, escucharon el mensaje? that was there? Entonces, él les predicaba acerca de que dos sembradores, digo, de que el sembrador salió a sembrar So he went to tell them, the sower, he went to go sow a seed. y cometió un grave error And he made a big mistake porque no sembró la semilla, because he didn't sow the seed. sino que la dejó he didn't caer en plant it. diferentes tipos de terreno. He just kind of threw it on different types of soil. Entonces, el Señor Jesucristo, dándole una explicación a sus discípulos, So Christ is explaining this to his disciples. les habló que el sembrador That the farmer, the guy sowing the seed, es el que siembra la buena semilla, el buen sembrador es el que siembra la buena semilla, that the good sower is planting good seed, pero el malo es el que siembra la cizaña. but the one that's bad, he's just planting weeds. Y que hay dos tipos de sembradores. And there's two types of farmers. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió? So what happened? Que no preparó el terreno, They didn't prepare the land. tiró la semilla en diferentes tipos de terreno He threw the seed in different types y of la soil, semilla se murió. and the seed died. La gente no es la que se muere. People aren't that Lo que which se die. muere es la palabra que tú le siembras en el corazón de estas personas, What dies is the word that you put porque and no plant in están their listos hearts, a oír y a entender lo que la palabra de Dios dice. because they may not be ready to hear what the word of God actually says. Yo les mostré cómo Dios a través de 1 año y medio me dio toda esta revelación. I shared with you that the Lord had been revealing this to me over the course of a year and a half. Y todavía hay hermanos que me preguntan, pastor, ¿y qué significa la parábola del sembrador? But there's still people that ask me, Pastor, what does the parable of the sower mean? Porque oyen y no lo entienden. Because they may hear it, but Ahora, still not understand it. el problema era el siguiente. So the problem was this. Jesús en cada porción de esa enseñanza Jesus, in each aspect of that teaching, decía, el que tiene oídos para oír, he said that he that has ears to hear, oiga. listen. El problema aquí es el problema de oír y no entender. The problem here is listening, but still not Entonces, understanding. él lo ilustraba de una manera con el terreno porque la gente que venía a escucharlo eran agricultores. He illustrated that with soil types because the people there were farmers. Si fuera un grupo de personas de la ciudad, les hablaría de otras cosas, ¿no? And if these guys are from the city, he probably would have given them a different example. Pero les habló porque ellos entendían muy bien el proceso de labrar la tierra, But he gave them this parable because they knew how to work the land, de preparar el terreno to work the soil para antes de sembrar la semilla for planting a seed y no dejarla caer en esos terrenos áridos, secos, and not letting it fall in these dry desert type o en areas las piedras or on rock o en el camino. or just along the path. Entonces aquí vamos a hablar el día de hoy So today I want to go with this de las 4 clases de the oyentes. 4 types of listeners. Y tú te vas a clasificar qué clase de oyente es usted. And you're going to be able to classify what type of hearer Porque or lo que listener are produce you. fruto dentro de ti es la palabra de Dios. Because that which produces fruit in you is the Si word la of God. palabra de Dios no penetra hasta tu alma If God's word doesn't penetrate y you no to la your soul, tienes en tu corazón and you do not have it in your heart, y no la entiendes, or you don't understand it, pues no vas a producir absolutamente nada para el reino de Dios. then you're not going to produce anything for God's Porque la semilla cayó en un terreno árido because that seed fell in a dry y no produjo el efecto. and it didn't take effect. Entonces aquí vamos a hablar de las 4 clases de oyentes. So we're going to talk about the 4 types of Y listeners. quiero mencionar las 4 clases de oyentes So I want to describe the type of 4 listeners here, que se mencionan en esta parábola. which are mentioned in this parable. La primera es los oyentes del camino. The first are the ones on the path. ¿Quiénes son los oyentes del camino? Who are the ones that are just on the path? Y estos son los de mente no renovada. These are those that have not had their mind renewed. No la entienden. They don't understand. Ahora, ¿quiénes son los oyentes de los pedregales? Who are the ones that were on the stones? Los emocionales. Those who are emotional. Siempre está reaccionando conforme a sus emociones. They always react to everything Y according esto- to their emotions. Y esto lo vamos a explicar. And we're going to explain that.
Y luego los oyentes de los espinos. ¿Quiénes son los oyentes de los espinos? And then we see the ones that were in the thorns. Los carnales. Those are the ones that live in the flesh. Y cada una de estas porciones está bien explicada en la palabra de Dios. And each one of these is explained in the Word of ¿Y God. quiénes son los oyentes de buena tierra? And those that are of the good soil, Estos son los que dan fruto con perseverancia. these give fruit and persevere. Entonces lo que produce el efecto en la vida de cada uno es la palabra de Dios. So what produces that effect in the life of each one is the Word of God. La tierra es usted. You are that soil. Recuerde de qué fue hecho, Remember of what you were made. de qué te hizo el Señor, What did God make us all from? del polvo de la tierra. You know, it says from the dust of the earth. Entonces cuando está hablando de la tierra, So when we're talking about the dust of the earth, está hablando de los oyentes, we're talking about those listeners, que somos nosotros. which that's who we are. Entonces aquí vamos. Vamos a hablar de los oyentes del camino. So we're going to talk about the listeners that are on the path. Estos oyentes del camino son los de mente no renovada. These are ones where their mind has not been Tú llegas y renewed. les habla de la palabra de Dios y les habla, pero no entienden. So you talk to them about the Word of God and you share it and you share it, but they don't understand. ¿Y cuál es la razón que no entienden? Why don't they understand? ¿Por qué no entienden? Why don't they understand? La palabra de Dios se debe de oír So con los oídos, You have to hear God's Word with your ears. se debe entender con la You mente, got to understand it with se your debe heart, creer con el corazón believe with your heart, y se debe obedecer. and obey. Entonces, si usted no la oye So if you don't hear it, o la oye y no la or entiende, you hear it but don't understand y it, que la entiende y no la cree, but you understand but do not y si no believe, la obedece, and you do not obey it, ¿qué le pasa a la semilla que se te sembró en tu corazón? what happens to that seed that was sowed in your Se heart? muere. La semilla se muere. It dies. Y lo que produce la salvación en ti es la palabra de Dios. Because what produces salvation in you La is Biblia the dice Word que of somos God. nacidos de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. That we are born of an incorruptible seed that lives and will remain forever. Entonces la palabra de Dios trae las cosas a la existencia. So the Word of God brings things into existence. Dios dijo, hagamos al ser humano. God said, let us make man. Y trajo al hombre a la existencia. And he created man. Lo toma del polvo de la tierra y imparte su espíritu de vida en él. Takes it from the dust of the earth Y and nos dice imparts la Biblia life. que fue el hombre un alma viviente. And man became a living soul. Por eso lo que se encarnó de Dios en el vientre de María fue la palabra de Dios. So that which was made flesh in the womb of Mary was the Word of Cuando God. María recibe el mensaje del ángel, ha sido favorecida entre todas las mujeres y vas a tener un hijo y le vas a llamar su nombre es Jesús porque salvará al pueblo de su pecado. So when Jesus told Mary that you have been blessed among all women and you will have inside of you the Son of Man. Y María le dijo, pero ¿cómo va a suceder esto? You know, what happened? How can this be, Mary said. Si yo no he estado con ningún varón. I have not been with a man. Pero en el momento en que ella oyó la palabra, So when she heard that word, en el momento en que ella entendió la palabra, when she understood that word, en el momento en que ella creyó la palabra, when she believed that word, en ese momento María quedó embarazada. that's when she became impregnated. Pregunta, ¿qué Question, embarazó a María? what is it that made No Mary me conteste pregnant? porque van a decir todo, oh, el Espíritu Santo. You're going to say, oh, it was the Holy Spirit. O van a decir, bueno, la fe de María. Or you're going to say, oh, Mary's faith. La semilla que vino, The seed that was there la palabra que es la palabra de was Dios. the word of God. Cuando ella la oyó, la entendió, la creyó y obedeció, quedó embarazada. Obeyed it, she became pregnant. Por eso nosotros venimos a la existencia por la palabra. Because we came into existence by Y the lo word que se of God. encarnó de Dios fue la semilla. And that which was made flesh was the Por seed. eso el Señor Jesucristo decía, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, That's why Jesus said if that mustard seed does not go to the ground and die, no lleva fruto. it will not give fruit. Pero si muere, But if it dies, llevará mucho fruto. it will give. Hablando de que Él era la semilla que se iba a plantar en este universo. Because Jesus was talking, he was the seed that was going to be planted No in this solamente place. que se plantara en el vientre de María, It wasn't just in Mary's womb, guys, sino que se pueda plantar en tu corazón. but it can also be planted in your heart. Porque si esa semilla no se desarrolla dentro de ti, Because if that seed does not develop inside of you, te tengo malas noticias. I have bad news for you. Tú vas a perder la vida eterna You will lose out on y no eternal life vas a entrar al reino de Dios. and not enter into God's kingdom. Porque lo que produce vida es la palabra de Dios. Because that which produces life is the word of God. A veces es escalofriante saber esto. That's bone chilling when you hear that. Saber que si usted no hace el proceso que Dios le designa que haga, That if you don't do that process that God asked you to la do, semilla se va a morir. the seed dies. Así que la palabra se debe oír y entender, creer y obedecer. So the word has to be listened to, heard, understood, and believed.
and obeyed. La palabra se oye con los oídos, se The word is entiende con la heard. mente The word is heard with your ears and understood with your mind, y se cree con el and corazón. it is believed with your heart. Mateo 13:19. Matthew 13:19. Está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, Christ is speaking to his disciples. ya no a la congregación. He isn't talking to a big group or a Cuando congregation. alguno oye la palabra del reino y no la entiende, When an individual hears the word of kingdom but does not understand, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. the evil one comes and takes away that which was sowed in his heart. Este fue el que fue sembrado junto al camino. This is he that was sowed just along the path. Y en todos estos años tú has escuchado palabra, palabra y palabra y nunca has obedecido lo que la palabra dice, So your whole life you've heard a lot of sermons, tú eres un whatever, oyente del camino. but you never obeyed, then you are one of Porque these oye, listeners on the path. no obedece. Because you listen but do not obey. Y yo sé que nadie va a decir amén. And I know no one's going to say amen to that one, right? El oír y no entender es un problema de la mente. You know, hearing and not understanding, it's a problem in the mind. Cuando la palabra no se When entiende, you do not understand the word, viene el malo y la arrebata. the evil one comes and takes it away. Pero ¿cómo voy a oír si no hay quien me lo explique? You know, but how can I understand? You know, no one explained this to me. Algunos en la Biblia dijeron eso, ¿eh? Some in the Bible even said that. ¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo How explique? am I supposed to understand this if no Pero one's como there to usted explain it? te cree tan inteligente que no necesita un pastor, But, you know, many of us think we're so smart, we don't need a que tú pastor. puedes decidir ir a la iglesia cuando tú quieras You go to church whenever you like y vivir la vida que tú quieras como la quieres vivir and live life however you want to. y que no necesita quien te dé una dirección y una guianza de cómo recibir la palabra de Dios And you don't need a direction from the Word of God. y no se deja ayudar para renovar su mente, And you don't allow yourself to be helped to have your mind renewed. la semilla se muere. The seed dies. El diablo ataca la palabra de Dios con preguntas y con dudas. The devil attacks the Word of God with questions, with doubts. Y es lo que decía el Señor, cuando la palabra no se entiende, When the Word is not understood, viene el malo y la arrebata. the evil one comes to take it away. Y el malo es el diablo. The bad one here is the devil. El diablo ataca no al hombre, You know, the devil isn't attacking man specifically. el diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. He's attacking the word that God gives man. ¿Y cómo la ataca el diablo? How does he attack it? Con With preguntas, questions, con dudas. with doubts. Y luego la arranca del corazón para que la persona no la crea y se salve. And then he yanks it out of the heart so that the individual does not believe and is not saved. Aló. Hello? Nosotros tenemos la tendencia de llamar al reino de las tinieblas el reino del diablo, el reino de Satanás. You know, sometimes we call the kingdom of darkness Pero- the kingdom of the devil. Es incorrecto, But, you know, that's not a correct term. porque así como Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, In the same way we understand the Father, the Son, and the Holy Spirit, el diablo es un imitador. the devil likes to imitate these things of God. Él tiene, en el reino de las tinieblas hay alguien que se llama el diablo, You know, in the kingdom of darkness, there is a devil. que es la serpiente antigua He is that old que serpent engañó a Eva, who misled y ahí Eve. no dice que fue Satanás y que fue el dragón. You know, the Bible tells us that it was the dragon. No fue el dragón, Not, you know, it wasn't the dragon. no fue Satanás, It wasn't Satan there. porque fue And it was el diablo. the devil. El diablo es anticristo, The devil is anti-Christ, el diablo es antipalabra. which is anti-word. El diablo siempre busca que alguien, Dios le dé una palabra para ver cómo la puede torcer. They're always looking for when God gives you a word, how to twist it. Y el diablo tuerce la palabra de Dios con preguntas y con dudas. And he twists the word of God with questions and with doubts. Con que Dios te ha dicho que no comáis de los árboles que hay en el huerto. You know, with God has told you not to eat of these trees that are in the garden. Y la mujer le dijo, no, eso no nos dijo Dios. And the woman said, no, God didn't say that. Él nos dijo que nosotros podíamos comer de todos los árboles. He said we could eat of all the trees. Ella lo sabía bien, She knew what God pero nos dijo que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal. But he told us not to eat of the tree of knowledge of good and evil. Porque si comemos de ese árbol, Because if we ate of that tree, moriremos. we would surely die. Y aquí le tuerce la palabra el diablo. You know, the devil is twisting the No word. moriréis. He says, you will not die. No moriréis. You will not die. Sino que se van a abrir sus ojos Your eyes will be y opened. vas a conocer el bien y el mal. You will now know good and evil. Se oía bonito, Sounded really pero le pretty. torció la palabra But it was a twist of the word. y la engañó. She was ¿Quién misled. engañó a Eva? Who misled Eve? ¿Ah? El diablo. The devil. Repita eso. A Eva le engañó el diablo. You know, Eve was misled by the devil.
Esta palabra te va a romper el corazón con lo que te voy a decir, You know, this word is going to tear your porque heart. verdaderamente el diablo hace un trabajo extraordinario en torcer la mente de las personas. Because the devil does this extraordinary work of just ¿Cuántas twisting the minds of gentes people. que uno ministra a través de los años How many people, you know, they ministered throughout the years se encuentra que tienen tantas ataduras, that there's still so fortalezas en la mente? many strongholds in their mind and it's Algo bound up. pasa, alguna situación sucede en alguno de nosotros You know, something happens in us, y viene el diablo y nos enrieda y nos pone a pensar y andamos maquinando y maquinando and the pensamientos devil tries to twist you up and make you think about stuff hasta que a la mentira la creemos. until we begin to believe that lie. Y es lo que es el trabajo del diablo. And that's the work that the devil does. Que no entiendas las cosas de Dios. And you don't understand the things of God. Entonces el diablo ataca la palabra de Dios, So the devil attacks the word of God, no al hombre. not man specifically. ¿Qué ataca el diablo? What does he attack? La palabra de Dios. The word of God. ¿Y cómo ataca el diablo la palabra de Dios? And how does he attack the word of God? Con dudas. Doubts. Él arranca del corazón para que la persona no crea y se salve. He yanks it out of the heart of the person so they do not believe it or not. Él no quería que Adán y Eva estuvieran toda la vida en el paraíso. He didn't want Adam and Eve to be in that paradise forever. Entonces él vino y les torció la palabra So he came and he twisted the word para sacarlos del propósito de Dios. to take them out of the purpose of God. Porque ellos estaban condicionados por la palabra de Dios a permanecer en el paraíso. Because they were conditioned to believe these things. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? Do you understand? Do you follow? De una palabra que Dios les había dado, From one word that God had given them, estaba condicionada la estadía en el paraíso. there was only one condition to remain in paradise. Pero como el diablo torció el propósito de Dios, But since the devil twisted up the word of God, cayeron en este problema tan grave. they fell in that great problem. Ahora, en el reino de las tinieblas, In the kingdom of y les darkness, dije que les iba a hablar un misterio del reino de las I tinieblas. told you I'd break down the mystery of it a little bit. Y queremos que veamos cómo el gobierno de las tinieblas opera en el mundo. So I want you to understand how the kingdom of darkness actually functions in En this world. Apocalipsis capítulo 20, In Revelation chapter 20, versículo 1 y versículo 2, verse 1 and 2, aquí comienza a hablar de la Trinidad del reino de las here tinieblas. we see this sort of satanic trinity. Y vi un ángel que descendía del cielo. And I saw an angel descend from heaven. ¿De dónde descendía el ángel? Where did the angel come from? ¿Dónde estaba Satanás? ¿Dónde estaba el dragón? ¿Dónde estaba la serpiente? Where was Satan? Where was the dragon? Where was the serpent? Si el ángel descendiera porque hay un trono más arriba del que está abajo, ¿verdad? You know, if the angel is descending, it means he was coming from somewhere else, right? Somewhere higher up. Aunque él fue a edificar su trono cerca al trono de Dios. Even though the devil tried to put his close to the kingdom of God. Entonces dice, vi un ángel que descendía del cielo I saw an angel descend from heaven con la llave del abismo with the keys to the abyss y una gran cadena en la mano. and a big chain in his hand. ¿Qué traía el ángel? What did he get? La llave. A key. ¿Se acuerda quién tenía esa llave en el libro de Apocalipsis? Do you know remember who had that key in Revelation? Yo soy el que estuve muerto I am he that was dead, y que ahora vivo por los siglos de los siglos but now lives forever and ever. y que tengo las llaves de la muerte And that I have the keys of death y del Hades. and of Hades. Entonces, ¿qué traía el ángel? So what did the angel have? Las llaves. ¿Quién le dio The las keys. llaves? Who gave the key to that angel? ¿Quién las tenía? Who had him to give? El Señor Jesucristo. Jesus Christ did. ¿Me están siguiendo? You follow me? Estudien la Biblia. Y descendía del cielo con la llave del abismo And he came with the key of the y abyss una gran cadena en su mano and a big chain in his hand. y prendió al dragón. And he grabbed that dragon. ¿Quién es el dragón? Who is the dragon? Por eso, esta semana me llama un amigo y me dice, tengo 2 dragones con diamantes. You know, a friend called me today and he's like, hey, I got these 2 dully dragons with diamonds. Te lo doy en buen precio. I'll give it to you at a good price. Le dije, no, no lo quiero. I said, I don't want dragons. If Porque you're going to melt it, I don't want Los que dragons. somos hijos de Dios y somos cristianos, Because we who are children of God and Christians, yo no quiero nada con la cultura de los chinos, I don't want anything to do with that Asian culture especialmente with, su bendito dragón. of the dragons. ¿Qué representa el dragón? Because what does that dragon represent? El padre de la Trinidad satánica. You know, that's the father of the Diabólico. satanic trinity, of Es del reino de las tinieblas. the kingdom of darkness. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo And I saw an angel descend with the key of the abyss y una gran cadena en la mano and a big chain in his hand, y prendió al and dragón. he grabbed that ¿A dragon. quién agarró al dragón? Who grabbed the dragon? ¿A quién agarró primero? Who did he get first?
No es una sola persona, ¿verdad? Como nosotros decimos, diablo, Satanás. You know, we always kind of No, use no, no. interchangeably like devil and Aquí Satan. los va separando. Here we see a separation. Aquí viene primero por quién? Who does he grab first? El dragón. The dragon. Y luego, And then dice la Biblia, y prendió al dragón. Y luego, hay coma, we see a comma, la serpiente antigua que es el diablo. that ancient serpent, which is the devil. 2. ¿Sí o no? So we see a second thing. ¿Quién es el segundo? First, what was grabbed? La serpiente antigua que es el diablo. The dragon, then the devil. ¿Y cuál es el And tercero? what's the third? Satanás. And the Bible says, and Satan. Y los ató por 1000 años. And he bound them up for 1,000 years. Es cuando va a comenzar el milenio. That's when the millennium starts. Satanás, Satanás, el diablo y el dragón van a estar encarcelados. When Satan, the dragon, and the devil are all Y chained up for comienza 1,000 years. el reino milenial de Cristo. And then we see the millennial reign of Christ. Así bien. Ahora, en Apocalipsis 19, 12, 9 al 10, In Revelation 12, 9 to 10, habla del dragón. it talks about the dragon. Y dice la Biblia, And the Bible y says, fue lanzado fuera el dragón, and then he cast out was the dragon, la serpiente antigua que se llama Diablo, that ancient serpent, which is the devil, el cual engañaba al mundo entero. and Satan, who has misled the Oh, perdón. world, El diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, who misled the entire world. y fue arrojado a la tierra, And he was cast out into the earth, y sus ángeles fueron arrojados con and él. his angels were cast out with him. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, So I heard a great voice in the heavens which said, ahora ha venido la salvación, now salvation has come, el poder power, y el reino de nuestro Dios, and the reign of our God, y la autoridad de Jesucristo, the authority of his porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, because the accuser had been cast out, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. he that accused us before God day and night. ¿Cuál es el trabajo del diablo? So what is the work then of the devil? Torcer la palabra de Dios. Twist up the word of God. ¿Cuál es el trabajo del dragón? What's the function of the dragon? Acusar a los cristianos. To accuse the Christians Acusarte delante de Dios. before God. Day Él and no night. obedece tu palabra. He'll say, oh, he Él doesn't no obey the cree en word. lo que escucha la palabra You de know, Dios. that guy doesn't believe what he hears. El dragón es el acusador. The dragon is the Él tiene accuser. una lista de todos los argumentos en contra tuya. He has a list of all the arguments against Y your life. cuando Dios te va a bendecir por algo, dices, el dragón no lo puedes bendecir And when God wants to bless you for something, the dragon's going to say, look, you can't porque bless él him. es el acusador de los cristianos. Because he accuses all of the Christians. En all una of humanity. corte terrenal In a court system here. está el policía que ve y te arresta. You know, in a court system, we have the cop who arrests you. Está un acusador, que es el abogado del distrito, There's a prosecutor, ¿verdad? right? Constanza, ¿tú entiendes eso? ¿Y quién más está ahí? Who else is there? Está usted, You're there, está el juez the defendant, you know, y están the los judge, testigos. and the witnesses. Y él ¿qué hace el trabajo del distrito, del juez de distrito, del abogado de distrito? And what does that prosecutor do? Acusar. They accuse you. En el reino de Dios tenemos a alguien que nos acusa día y noche. ¿Quién es? You know, in the kingdom, you know, Es there's el dragón. someone who accuses us day and night. Entonces, entiendan, porque nosotros tenemos la tendencia, no, el diablo me está atacando. No, el diablo no te está You know, a atacando. lot of times we say, oh, the devil is attacking me. El diablo ataca a los que reciben palabra de Dios. You know, the devil attacks those who receive the word of A God. torcer la palabra y para que tú la abortes y se adelante a los acontecimientos. And how to twist it up so that you get ahead of yourself. Cuando yo aprendí estas verdades de la Biblia, When I learned these things in the Bible, mi vida dio un vuelto de 180 grados. my life had a 180-degree ¿Te change. imaginas si el diablo te llevara a corte por tantas veces que lo has acusado? You know, the devil, you know, takes you to court for all the times you accused him. Es que fue el diablo que It me was the devil. torció y The devil me hizo did this. caer. The devil made me fall. The devil made me do it. Y el diablo no hizo nada. But he wasn't the one doing that. ¿Me están siguiendo? Are you following me here? Entiendan qué hace cada quien. Understand the function of each. No es Satanás que me trae así. Oh, no, it's Satan. He's got me like that. No, no, no. Well, no, it's not. Entienda cada uno cómo funciona. Just understand each of their functions. Yo no quería compartir esta palabra hoy, I didn't want to break this down too much today porque hoy es pura celebración, because today is a celebration, ¿verdad? right? Pero ¿qué pasa si no compartimos la palabra? But we need to be able to share the word Quizás of usted God. no vuelva a esta iglesia He may not ever return to the church, y yo no di la palabra que but me I didn't daban. give the word that God had given me to give, ¿Y qué me va a pasar a mí? Yo soy responsable. and I'm responsible for that. Entonces, primero es lanzado el dragón.
And so first the dragon is cast out porque él es el que te acusa. because he's that accuses. Si no hubiera un acusador, no tendríamos problemas. If there was not an accuser, you wouldn't have any problems, right? Amén. Right? Amen? ¿O sí? Or would you? No, No, because who's there to accuse porque you? a Dios lo que tú hagas no le afecta. Because what you do doesn't affect God in that way. Pero él sabe que si usted se sale del plan de Dios, But he knows that if you get out of his plan, él está ahí para señalar. you know, the other one's there to point it out. Amén. Ahora vamos a ver quién es el diablo. So we're going to see the function then of the devil. ¿Qué hace el diablo? What does he do? El diablo es el anticristo, He's anti-Christ es antipalabra. or anti-word. Él es el que se opone a Cristo. He's the one that goes against La Christ. Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. The Bible says that Christ came to undo the works of the devil. ¿Explico? Am I explaining myself? No dice las obras de Satanás. It doesn't say the works of Satan. ¿Las obras de quién? The work of who? Porque Cristo es la palabra, ¿verdad? De verdad. Because Christ is the word. El diablo es la palabra de mentira. You know, the devil is the one of Entonces entran en lies. conflicto las dos palabras, So those two words go la in conflict. verdad The truth y la mentira. and a lie. ¿Quién es el Dios de la verdad? Who is the God of truth ¿Y quién es el Dios de la mentira? and who is the God of lies? Aquí me explica. Cristo es la revelación de Dios, la palabra de Dios encarnada. You know, Christ is the word of God made El flesh. diablo se encarnó en la serpiente, The devil, you know, took form cobró in the vida en serpent. la serpiente He gave life into that serpent. y habló por medio de la And serpiente. he spoke through that serpent. Ahora la Biblia dice que practica el pecado es del diablo. The Bible says that he that practices sin is of the No devil. diga que es Satanás y que es el dragón. It doesn't say, you know, that Satan, El que practica el pecado es de quién? he that practices sin is what? Porque el diablo peca desde el principio. He says he is of the devil because the devil sinned since the beginning. Para esto apareció el Hijo de Dios, This is why the Son of God came, para deshacer las obras del diablo. to destroy the works of the ¿A devil. qué vino Cristo a la tierra? So what did Christ come to this earth for? ¿A deshacer qué? To break down what? Las obras del To diablo. destroy the works of the devil. Ahora sí, que ya no te engañe más el diablo. You know that let yourself be Que no misled. te diga que fue Satanás. Don't say, oh well, that was Satan. Lo que tú hagas, el diablo te induce a pecar You know, the devil induces you to sin. para que el dragón tenga argumento para acusarte delante de Dios. So if the dragon has accusations, he can do before Y God. cuando llega a ese punto So when that time comes y tú entras en maldición, and you enter a curse, comes, vienen los demonios y Satanás a enforzar la maldición. demonic forces come and Satan comes to reinforce that against Eso es you. una profundidad, And there's a es depth. una gran enseñanza de la palabra de Dios. It's a teaching in the Word of God. Y gracias a Dios que hay un buen maestro para enseñar. And thank God that there's a good teacher to teach it. Yo no digo, ay, no, es que no, yo entiendo. Yo tengo 50 años estudiando la palabra de Dios. You know, I've been studying God's Word for 50 years. Si alguien me puede argumentar, que me traiga bases bíblicas y me diga esto no es verdad. You know, if somebody tried to go against that, I'd like to see the scriptural basis for those arguments. Pero yo ya me quemé las pestañas y se me cayó el pelo You know, I've already got, we'll just go from estudiando la palabra de Dios. studying the Word. You know, I've studied for many Ahora, years. Satanás es anti-Espíritu Santo. So Satan's function then is anti-Holy Spirit. Satanás va en contra de lo del Espíritu Santo. You know, Satan goes against the Holy Spirit. ¿Me explico? You know, are you following me? Mateo 12:26. Matthew 12:26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, So if Satan casts out Satan, contra ti mismo está dividido. then he's against himself, divided. ¿Cómo pues permanece su reino? Then how would his kingdom Porque a remain? Jesús lo acusaban de que traía demonios. Because they accused Jesus of being possessed. Los judíos dijeron que era el príncipe de Belcebú. They said, this is the Beelzebub, this is the prince of demons. Y Jesús les dijo, And Jesus said, si Satanás echa fuera a Satanás, so Satan is casting out Satan. How's that work? está dividido su reino. His kingdom would then be ¿Cómo va a divided. permanecer? How would that remain? Ahora, el diablo ha puesto varios tipos de fortalezas en la mente de los hombres. So the devil has put these various types of strongholds in the mind Primero, of humans. vimos cómo el dragón acusa. We see how he accuses. Segundo, vimos cómo el diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. We see how he attacks the word that Y God gives tercero, him. vemos cómo Satanás enforza la maldición. And then we see how Satan reinforces a curse. Satanás es anti-Espíritu Santo y se opone a todas las manifestaciones del Espíritu de Dios. Satan is anti-Holy Eso Spirit. es lo que no te deja humillarte delante de Dios y venir a ser ministrado en la iglesia. And that's what stops you from going to a church, to being, you know, actually letting yourself Porque los be ministered demonios to. te tienen enredado
con pensamientos en tu mente, pensamientos creados. Because these forces in your mind are preventing you from doing that. Pero created by esto them. viene ahorita para explicarlo. We're going to explain that. El diablo ha puesto varios tipos de fortalezas en la mente de los hombres. So the devil has put various types of strongholds in the minds of man. Ideas preconcebidas. So you have these preconceived Ya que una ideas. persona tiene sus propias ideas. You know, everybody already has their own preconceived Sí. notions of things, right? Lo bueno es que cuando la palabra de Dios llega, viene y te desbarata todo lo que tú tienes armado. You know, the good thing is when the word of God comes, it can destroy a lot of that. Ideas preconcebidas, You know, we have these preconceived ideas, prejuicios. you know, or these prejudices. Estas personas por lo general están en contra de los asuntos que desconocen. You know, these people in general are just against things they do not know. Or Y como no lo conocen, creen que debe ser algo malo, And since they don't know it, then they say it must be bad, peligroso. dangerous. Y si es religioso, lo miran con mucho más reserva. But if it's a religious argument, they're like, you know, I'm going to hold back on that. Tú no vienes a la iglesia, You don't come to church, pero critica lo que pasa en la iglesia. but you may criticize what happens in a church. Es que ahí tumban a la gente. Oh, they push people down in those churches. Es que ahí hacen cosas raras. They do weird stuff Y tú estás sin darse cuenta, without realizing it. estás cuestionando la obra del Espíritu You're de actually Dios. questioning the works of the Holy Porque no has Spirit. leído el libro de los Hechos. You know, because you haven't read the book of Acts. Que cuando vino el Espíritu Santo estaban como ebrios hablando. You know, when the Holy Spirit came, the Bible says these guys looked Estaban like they were borrachos hablando en otras lenguas. they were speaking other tongues. Y caían bajo el poder de Dios al piso. They would fall under the power of the Spirit. Y la gente que no tiene ideas, And people that do ya not tienen realize, ideas they have preconcebidas, these preconceived notions, prejuicios, you know, these prejudices. y estas personas por lo general están en contra de asuntos que So desconocen. they're just against stuff they don't know. Y como lo desconocen, Since they don't know it, creen que debe ser algo malo it o must be peligroso. bad or dangerous. Y si es religioso, And if it's religious, lo miran con más yeah, reserva. they hold back even more. No me confunda con los hechos. Do not confuse me with the acts. Ya me he formado mi propia opinión. I've already formed my own opinion. No hay hechos, ni pruebas, ni razonamiento que me convenzan. There are no acts or proof or reasons that could convince me otherwise. Bonita la palabra, ¿no? Right. Llega Jesús So Jesus comes y sana a un hombre que era ciego de nacimiento. and he heals a man who was blind from birth. Y como estaba en la entrada al templo, And since it was at the entrance to the temple, y como los sacerdotes judíos pasaban por ahí todo el tiempo, and the priest always had to go by that entrance, y ya no lo vieron que estaba mendigando, and they saw he wasn't begging anymore, y estaba la noticia desparramada por toda la ciudad, and there was news all over the city. que el ciego ve, que el ciego ve, que el ciego ve. The blind can see, the blind can see. Y como se hizo un escándalo, That was a big scandal. entonces los sacerdotes mandaron llamar al ciego. So the priest called this formerly blind man to them. Y le dicen, ¿es cierto que tú naciste ciego? Is it true that you were born blind? Sí, Yes. yo nací ciego. I was born blind. ¿No te acuerdas que tú pasabas por ahí y me mirabas? Don't you remember seeing me? No, pero el ciego no He me didn't say. miraba, ¿verdad? He couldn't see them, right? ¿No sabe que yo siempre estuve ahí? Don't you know that I was always there? La verdad, ¿quién te abrió los ojos? Le pregunto. Who opened your eyes? ¿Quién te abrió los ojos? Who opened your Ah, eyes? Jesús Nazareno. Jesus, the Nazarene. ¿Y tú crees que Jesús Nazareno es profeta? Do you think that Jesus, the Nazarene, is a prophet? Pues para mí, dijo el hombre que había sido ciego, For me, the blind man said, para mí es más que profeta. he's more than a prophet. Porque yo no he oído que un profeta le abra los ojos a otro. Because I've never heard of a prophet opening the blind, you know, to be able to see. Sé que se los pica, pero no que se los abre. You know, I hear that he pokes them out. You know, that happened in the Old Testament, but he didn't give them sight. Entonces más se enojaban los sacerdotes. So they got mad, the high priest. Entonces, ¿tú crees que Jesucristo es un profeta? So, is Jesus a prophet? ¿Cree que Jesucristo es más que profeta? You think he's more than a prophet? Oh, sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Para mí es más que profeta. He's more than a prophet Porque yo era ciego because I was blind y ahora veo. and now I see. Y estos le decían, no me confunda con los hechos. You know, they said, don't confuse me with the Ya me he facts. formado mi propia I've opinión. already got my own opinion. No hay hechos, ni pruebas, ni razonamiento que me convenzan. There are no acts or proofs or reasons that can change my mind otherwise. Entonces, ¿quién te abrió los ojos? So who opened your eyes? Jesús Nazareno. Jesus, the Nazarene.
Pero para nosotros es el hijo de José, es el hijo de María. That's the son of Joseph and Mary. Es más, es hijo del carpintero que me hizo los muebles. You know, he's the carpenter's kid, you know, the guy who made my furniture in my house. Y se queda el hombre, So the man's there. los sacerdotes enojados. The priests are just getting angry at him. Pues para nosotros es un carpintero. You know, for us, he's a carpenter. Para mí es más que un carpintero, For me, he's more than a carpenter porque yo era ciego because I was blind, y ahora veo. but now I see. Pues no creemos que naciste ciego. Well, we don't believe that you were born blind. Tráeme a tu papá y tráeme a tu mamá porque los vamos a... Go get your parents because we want investigar. to talk to them. We're going to do an investigation. Y ahí viene el hombre con los papás. And there he comes with his parents. ¿Es verdad que eso es tu hijo? Is this your son? Yes. Yes, he's our son. Sí, señor, es nuestro hijo. Yes, he is our son. ¿Es verdad que nació ciego? Is it true that he was blind? Sí, nosotros Yes. damos testimonio de esto. We give witness that he was born blind. ¿Ok? ¿Y quién le abrió los ojos? Who opened his eyes? Ah, no. Eso no sabemos nosotros. I don't know. Pregúntaselo a él. Ask him. Edad tiene. He is of age. Está grandecito ya. He's already an adult. You got to Pregúntale a él. ask him. I'm not getting in that. Y entonces, And so, ¿por qué ellos dicen que le preguntara a los sacerdotes al que había sido ciego? you know, what was it? Why didn't they want to talk to him or ask him about? Porque si ellos decían que era Jesús Nazareno, los echaban de la sinagoga y perdían sus propiedades. Because if the parents had said that it was Jesus the Nazarene that had healed him, they were at risk of losing their property and kicked out of temple Por eso ellos no se arriesgaron, porque sabían las leyes. because they knew the law at that time. Entonces, se enojaron So they got mad contra el hombre que había sido ciego. against the man who was blind. No se gozaron por el milagro, They were not rejoicing because of a miracle, aunque lo vieron. even though they saw it. No me confunda con los hechos. Don't confuse me with acts. La religión te ciega, hermanos. Because religion can do La that. religión no te permite ver lo que otros ven por el poder de Dios. You know, religion stops you from seeing what can happen with the power of God. Y el hombre se fue, el hombre que había sido se fue echado de la sinagoga. So the man who was blind was kicked out of the Para synagogue. una persona que lo echaran de la sinagoga era lo peor que podía existir en esa cultura. In that culture, in that time, getting kicked out of the Porque synagogue toda la was a gente big lo deal. miraba mal. It was the worst thing because then people would El look at you negatively. repudiado. You were the one who was just kicked out. Entonces, él va a buscar a Jesús So he goes to look for Jesus. y cuando lo ve, When he sees him, se tira de rodillas y lo adora. goes to his knees and he worships. Y no solamente lo reconoció como el profeta más grande de toda la tierra, And he didn't recognize him just as the greatest prophet ever, sino ni como el hombre más maravilloso, nor as the greatest man, sino que se arrodilló y reconoció que era el Hijo de Dios. but he recognized that Y he lo was the adoró Son of como God, Hijo de Dios. and he worshipped him as the Son of Porque una God. persona que recibe un milagro, Because a person who receives a miracle, no importa quién diga lo que digan, doesn't matter if they say whatever they say, qué importa que la gente hable. whatever people do or say. Tú recibiste el milagro y nadie va a cambiar ese hecho. Because if you received your Es lo miracle, más nothing will change extraordinario that. cuando tú vienes al Señor y te humillas y dices, Señor, estoy dispuesta, Señor, a lo que tú tengas que hacer conmigo. So when you go to God and you say, God, you know, I'm willing to do whatever it is to do because you're the one to do this for me. Yo sé que para ti no hay nada imposible, tú puedes hacer el milagro. I know nothing is impossible for you, O Lord. Si because you can do tienes the toda miracle. esa confianza, esto va a suceder. And you have all that trust that he can do it. Amén. Amen. Ahora, sectas religiosas. Religious sex. Es una fortaleza en la mente de estas personas que les cuesta mucho deshacer. It's a stronghold in the mind of people that cost them a lot to break that down. Romanos 1:28 dice los de mente reprobada. Romans 1:28 talks about those with the Dice, reproved mind. como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Because they did not approve to have on account God, Dios los entregó a una mente reprobada God gave them over to their para mind hacer cosas que no convienen. to do things that they shouldn't have done. Ahora también dice los que andan en la vanidad de su mente. Those are in the vanity of their mind. Efesios 4:7. Ephesians 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, This then I say and require in the Lord, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. do not be like the Gentiles who are in the vanity of their mind. La diferencia de una persona que anda en la vanidad de la mente y una persona que anda en el espíritu es totalmente Because if diferente. you're in the vanity of the mind versus that of the spirit, you're a very different mindset. Me gustaría mucho que si usted está escuchando esta palabra, If you're listening, pudiera revisar el mensaje del viernes pasado, la Look. conferencia que hablamos sobre la llenura del espíritu, el Look. sello del espíritu. Friday and the seal of the spirit in the service that we shared.
de cómo el Espíritu Santo llega a tomar posesión de nosotros y nos hace hijos por medio de su Espíritu y poseemos el Espíritu de Dios. How the Holy Spirit comes inside of you and it takes possession and he makes you children Y of una God. persona que tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de él es muy diferente a una persona carnal, Because when you have the Spirit a living una in you, persona que su mente no ha sido you renovada. don't live in the flesh anymore. You don't, or a person who doesn't have a La renewed mente y mind. la conciencia de estas personas están corrompidas. The mind, their conscience is corrupted. Tito 1:15. Titus 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, All things are pure for those that are pure. mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, But for those who are corrupted and unbelievers, nothing pues is hasta pure. su mente y su conciencia están corrompidas. Because even their mind and conscience Entonces, is corrupted. por eso no penetra la palabra. That's why the word doesn't break through. ¿Aló? Hello? Se siembra la semilla en un terreno de estos y ¿cómo va a producir? You sow a seed in these things, how's it going to produce? Primero lo que tienes que hacer es dejarse cambiar esa cabeza dura que tienes. First of all, you got to let that stronghold of your mind go. Humíllate ante el Señor y el Señor, por favor, saca esta mentalidad que tengo, rompa esto en mi mente. Humble yourself before La God and say, Lord, take that away. la primera fortaleza que tenemos que pelear en los creyentes The first thing es you have to break que su down mente pueda ser renovada, is allow your mind to be renewed. porque la mente dicta las cosas que nosotros vamos a hacer. Because the mind dictates the things that you're going to Por do. eso la Biblia dice que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. That's why it pleased God that man would be saved by the foolishness of preaching. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, We got to preach the gospel. para ver si rompemos esos argumentos que están en la mente y en la conciencia corrompida de estos seres humanos. If we can break those corruptions that are in them. Ahora tú dices, pastor, yo quiero la salvación. Now, if you say, Pastor, I want salvation, Tiene que derribar todas las fortalezas que hay en ti. you got to break down those strongholds. In your life. Primeramente, la mente. First, your mind La mente necesita renovación. needs to be renewed. Diga, mi mente necesita You say, my mind needs to be renovación. Mi espíritu necesita nacer de nuevo. my spirit needs to be born again, Mi espíritu necesita unirse a Dios para que le dé vida a mi to espíritu. unite and be one with God. Porque and have por causa de Adán y Eva, Because of Adam and Eve, el pecado entró en mí sin entered into y me, yo morí espiritualmente. and I died spiritually. Pero cuando Cristo vino y me da vida a mi espíritu, But when Christ came and gave life to my spirit, entonces tengo la oportunidad de tener la vida eterna. then I have the opportunity to have Que el eternal life Espíritu de Dios vive en mí. because the Spirit of God dwells Y in me. por eso necesita que el Espíritu necesita nacer de nuevo. That's why the Spirit needs to be born again. El alma no, el alma necesita sanidad interior. And the soul needs internal El alma healing. es usted. The soul, that's you, Ahí están las heridas, los your recuerdos, emotions, your wounds, your memories, los sentimientos, your feelings, el rechazo, rejection that you el may abuso experience, físico, physical verbal, abuse, sexual, verbal, emocional, sexual, emotional todos abuse, los traumas, heridas que tú has vivido, every single trauma that you've todo el experienced in your daño que life, te han hecho está acumulado en su alma. all the things that you've experienced negatively in your life, Y tú tienes que cambiar. and that has to change. La Biblia dice que el alma que pecare, esa alma morirá eternamente. The soul that sins will be La condemned Biblia dice, eternally. ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? You know, what good is it to gain the world but lose Entonces, your no soul, es the Bible cuestión de que says. yo voy a la iglesia cuando quiero y ya estuvo. So it's not just about going to church and doing Tú whatever you want. tienes que someterse a un proceso dentro del ministerio, dentro de la iglesia. You have to submit to that process Su in a mente church tiene que renovarse. and have your mind Su renewed, espíritu tiene que nacer de nuevo. your spirit to be born again. Tu alma necesita ser sanada de las heridas. Your soul needs to be healed of those wounds in your past. Hay personas que dicen, ay, pastor, ¿cómo quisiera yo recibir al Espíritu Santo? A lot of people say, well, I want to receive the Holy Spirit, Pastor. How do I do Pero uno that? dicta un día que vamos a tener un seminario de 3 días y no aparece por acá. So we may do like a seminar for 3 days and Es you're que, like, tengo oh, I can't make es que it. tengo compromisos allá. I Es que tengo have compromisos allá. commitments. I have prior engagement. Y I luego can't cuando make it. ve lo que Dios está haciendo con las personas que fueron obedientes, And then we see what God is doing with those that have been obedient. porque yo no recibo, Why don't I receive that? porque usted no se somete. Because you don't submit to that process. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Seek ye first the kingdom of God y and lo his demás viene justice, por añadidura. and all these things shall be added unto Si tú you. aceptas a Cristo es para vivir para Él. If you accept Christ, it's to live for Tus him. negocios están por fuera. You know, your business and everything else is secondary. Yo soy un hombre de negocio. I'm a businessman. Yo tengo compromisos. I have Pero commitments. si alguien me necesita, But if someone hay needs me, cosas que puedo aplazar. there's things that I hold back. Amén. Amen. Eso es lo importante. Ahora, el cuerpo no. The El body is a cuerpo different process. necesita liberación del pecado. It needs to be set free from sin. La Biblia dice más ahora que habéis sido libertados del pecado But now that I have been set free from sin y hechos siervos de Dios, and be then unto a servant to God, tenéis por fruto la santificación my fruit then is holiness.
y como fin, and in the end, la vida eterna. eternal life. Entonces el cuerpo necesita ser liberado. So the body Es needs que to be todavía set tengo free. problemas con el alcohol. I still have problems Es que with todavía alcohol. tengo problemas con muchas cosas. There's a lot of things. Sométate, hermano, venga, Submit. pase liberación. Go through deliverance. Sométate al Señor. Submit to the Y Lord. el Señor arranca aquello que no puede, esas espinas, Lord, todo aquello que está estorbando mi alma. Lord, take those things out of my life that are hurting my soul. Tú necesitas que alguien te ayude. You may need help with that. La gente no se puede ayudar así sola. You know, people can't help themselves on this Por eso process. Dios llamó pastores. That's why God called Por eso people Dios llamó pastors, apóstoles, apostles, profetas, evangelistas, Prophets, pastores, evangelists. maestros, teachers, a fin de perfeccionar a los santos to perfect the saints para la obra del ministerio for the work of the y ministry para la edificación del cuerpo de Cristo. and for the edifying of the body of No Christ. estamos aquí nomás como un botón de lujo, You know, we're not here just like for, our own sakes, sino que estamos acá para cumplir una misión. but to complete a Y es de mission. afinar tu vida para que entres al reino de Dios. And to refine your life to enter the kingdom of Si God. no te sometes, And if you don't submit to that process, no va a lograrlo. you won't be able to accomplish that goal. Yo sé que hoy no hubo ni un amén, pero yo I know, yo entiendo por qué. La renovación de la mente solo se logra por entrar en contacto con la palabra de Dios. So the mind can only be renewed by coming in contact with the Word of God. Romanos 12:2 That's in Romans 12:2. dice, no os conforméis a este siglo, And it says, do not conform to this age, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, but be transformed through the renewing of your understanding, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. so that you can understand what the good will of God is, peaceful and perfect. La renovación de vuestro entendimiento y renovados en el espíritu de vuestra mente. And that's renewing of your understanding and being renewed in the spirit in your mind. Tiene que haber una renovación de mente, entendimiento y una renovación de espíritu. You know, it's a renewing of the mind and of the spirit. Ahora, nuestros pensamientos deben de ser guardados en Cristo. Your thoughts then need to be kept in Christ. Dice la paz de Dios, And the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, which supersedes all understanding, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. will keep your hearts and thoughts in Christ. Filipenses 4:5. Philippians 4:7. Un cambio de mente es necesario para obtener la salvación. A change in your mindset is necessary to obtain salvation. El arrepentimiento es un cambio de mente y de actitud. You know, repentance is a change of your mind, but also in the way you act. La conversión The conversion es mental, is mental, es it's emocional emotional, y es práctica. but it's also practical. Mis emociones tienen que cambiar. My emotions have to change. Ah, es que el pastor dijo esto. Oh, the pastor said Por eso this. ya no voy más a la iglesia. And that's why I'm not going to church anymore. A mí me gusta que me prediquen lo que a mí me gusta. I want you to preach what I like Pero to si me hear. dicen algo, But if they touch an area, por eso cuando vas con el doctor que estás bien fregado, so when you go to a doctor when you're not doing well, te inyectan, and they give you some te injections, duermen they put you to sleep para que no rezongues so you don't move around, y ahí no digas nada. and then you don't say anything, right? Es la única manera que el doctor puede trabajar. And that's the only way a doctor Con can, gente dormida porque despierta no lo dejan. because awake, you won't let you work. Dentro del ministerio, dentro de la iglesia, You know, in a church, en ocasiones Dios tiene que hacer ajustes. sometimes God has to make adjustments in our life Tú no te sometes a Dios. because we do not Ahí submit to está tu God. abuela llorando, orando por ti. Your grandmother is Ahí praying for está you. tu mamá orando por Your ti. mother is Ahí praying está for tu you. familia orando por ti. Your family Ahí is está la praying for you. iglesia orando por The ti. church is Pero praying tú for estás you, resistiéndose but you may be resisting that. hasta que el Señor dice, ¿sabes qué? Until God says, you know what? Va a tener que pasar por una prueba. You may have to go through this test. Y hasta que no pase por esa prueba Until you go through that y llores y gimas and cry out, y pidas perdón asking y te forgiveness, arrepientas, repenting, no vas a sanar. you won't heal. ¿Cuántas personas hemos experimentado dentro del ministerio que pasa eso? How many people here in the ministry have gone through that? Y seguimos arrogantes. And we continue arrogant. No, mano. Brethren, Dios no es un juego. God, it's not a La game. Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. It's a horrendous thing to fall into the hands of a living God. Someteos pues a Dios. Submit then yourselves to God. Resistir al diablo Resist the devil, y and y he huirá de shall flee. vosotros. La regeneración y la renovación son necesarias para la So salvación. regeneration and renewing are necessary for salvation. La regeneración es importante y la renovación. They're both important. Si la mente no es renovada y tú no eres regenerada tu alma, If your mind is not renewed, but your soul isn't, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, he saved us not by works that we could do, sino por su misericordia, but through his mercy, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. for the cleansing of the regeneration of the spirit and the renewing of it.
Amén. Amen. El problema de oír y no entender. So then we have the problem of hearing but not understanding. Lucas 8:12. In Luke 8:12. Y los de junto del camino And those that were together on the path son los que oyen. are those that hear. Y luego viene el diablo But then the devil comes y quita de su corazón la palabra and takes from their heart the word, para que no crean ni se salven. but that so they do not believe and are not saved. Proverbios 28:5 dice, Proverbs 28:5 says this. los hombres malos no entienden el juicio, Evil men do not understand justice, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. but those that seek God understand all Escuche things. esto bien. Los hombres malos no entienden el juicio, Evil people do not understand mas los que justice, buscan a Jehová entienden todas las cosas. but those that seek God No understand me all puedes things. comparar a mí con una persona regular, You can't compare me with another porque yo person. busco el reino de I'm Dios. seeking the kingdom of God. Los hombres malos no entienden el juicio. Evil people do not understand Eso me judgment. preguntaba mi hijo, papi, ¿cómo tú te preparaste para la pandemia? You know, Dad, how'd you prepare Yo yourself for sabía the que pandemic? venía un tiempo tan difícil y tú estabas preparado para Well, ello, how are you prepared for this time that was coming? porque yo sé que Dios habla conmigo. Because I know God speaks to me. Yo no vivo así nomás al azar. I'm not living just going out there and doing Yo stuff. sé el compromiso que tengo con Él. I know the commitment I have with A God. mí me quiso matar esa pandemia, That pandemic tried to kill me que fue too, grave como viví, and I got sick, pero que me levanté but I got up, y Dios me dijo, and God told el me, hombre de Dios es inmortal a man of God is immortal hasta que no cumpla su ministerio. until he Así fulfills que it. muerte te tiene ministry. que esperar, So death, you're gonna have to hold up a porque aquí little estoy bit, todavía para fastidiar a otros cuantos. and I'm still here for a bit. Esa es la realidad. And you know, that's the reality. Es que el pastor no predica suave, Pastor, you don't preach softly. nos pega con todo, You keep hitting us with a lot of stuff. como si supiera que fui a visitar, preparó el mensaje para mí. You know, and he prepared that because No. he knew I was going to visit, so you prepared that message for No me. lo tomen de esa manera. And brother, don't take it that way. Ya el Señor me había dado la palabra. The Lord had given me this word. Desde el domingo pasado yo les dije, yo voy a continuar la semana que viene. You know, last Sunday I told you I would be continuing this ¿Sí o word, no? right? Entonces, hey, no me culpe a mí. Los hombres malos no entienden el juicio, So evil men do not understand judgment, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. but those that seek God understand all things. Isaías 44:18. Isaiah 44:18. No saben They don't know, ni they do entienden, not understand, porque están cerrados, because their eyes are closed están sus ojos para no ver to not see, y su corazón para no and entender. their heart is shut off to not Por understand. eso hay que orar mucho por la salvación de nuestros seres queridos. That's why you pray for the salvation, Sus ojos están cerrados. because their eyes are closed. Tienes que parirlos en el corazón, en el vientre espiritual. You know, it's got to penetrate Tienes that que orar heart. por ellos You para have que se to salven. pray for them so they can be saved. De lo contrario, no hay. Otherwise, they won't find that. Amén. Así que fue hollada y las aves del cielo la comieron. You know, and so it was taken and it was devoured by birds of the ¿Qué pasó birds. con la On the path. palabra que se sembró junto al camino? So what happened to that seed that was on the path? ¿Qué es ser hollada? What does that mean? Pisoteada. It was stepped on and trampled. Alguien la pisó. Someone stepped on it. Vinieron las aves The birds came y se la comieron. and they ate it. Y la semilla And that seed that was se sown perdió. was lost. ¿Y qué del que le sembraron la semilla And what about those that the seed was planted? si no nace de nuevo? If it's not born again, Si no entrega sus derechos legales a Dios, if you don't give your legal rights to God, ¿dónde va a terminar la eternidad? where will you spend eternity? Es tan terrible cuando uno piensa When you begin to think, vivir lejos de Dios living far away from God, toda la eternidad, all of eternity, donde hay fuego, where there's fire, donde no hay amor, there's no love, donde no hay gozo, no joy, donde no hay paz, no peace, donde hay una angustia, anguish, una desesperación. desperation. Y qué triste para aquellos que llegarán a ese lugar, And to those when they get to that que place tuvieron la oportunidad de cambiar el destino de su that vida, had the opportunity to change the pero destination su of their life, orgullo, but pride, su indiferencia, difference, su manera de ver las cosas ya preconcebidas, their way of looking at things that were evitar preconceived. que un pastor los pudiera ministrar. They were not able to let themselves be ministered to by a ministry. Cuidar a nuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas, dice la You Biblia. know, take care of your pastors Mi because they pray for you. responsabilidad es tu alma. Your responsibility is your Si soul. estás comiendo la comida adecuada para crecer, Are you eating the adequate things to grow? porque lo contrario vas a sufrir pérdidas. Because otherwise you will suffer losses. Así que yo les invito en esta mañana So I invite you in this day a reflexionar en esta palabra. to reflect on this word.
Soy un oyente del camino. You know, are you one of those listeners on the path? La semilla ha caído a mi mente, pero como no he permitido que mi mente sea renovada, You know, where the seed comes, but I haven't allowed my mind to be renewed. la semilla se está muriendo. The seed is dying. O quizás diga, sabes que yo necesito ayuda. Or you may say, I need help. Yo necesito, pastor, que me ayude. I need you to help me, Pastor, Necesito entender el propósito de Dios con mi vida. to understand God's purpose for my Yo no life. quiero irme de este mundo con la inseguridad I don't want to leave this world with the insecurity de que yo voy a entrar al reino de Dios that I'm going to enter into the kingdom of God y tener la vida eterna. and to have eternal life. Yo quiero estar seguro I want to be sure que el día que yo parta, the day that I leave this world, Dios mande sus ángeles God sent his angels y me lleven a su reino and takes me to his kingdom hasta que venga la resurrección. until the resurrection comes, Estaré en el paraíso. to be in that paradise. Y luego cuando Cristo venga, And then when Christ comes, dice la Biblia, the Bible el says Señor mismo, that the Lord con himself, voz de mando, with the voice of an con archangel trompeta de and Dios, with the trumpet of God, descenderá del cielo. will descend from Y heaven. los que vivieron con Cristo Those that lived with Christ, y que durmieron con Él, slept in Christ, serán despertados para reinar con Él. will be awakened to reign with him. Tú eres uno de ellos. You are one of them. Y si dudas de ello, And if you doubt that, pues puedes tomar una decisión. today you have the opportunity to make that Dile, decision. Señor, sabes que yo necesito tu ayuda. You can say, God, I need your help. Cuando uno a veces hace una invitación al altar, Sometimes when you make an invitation in the mucha gente altar, le da vergüenza. a lot of people are ashamed. Pero la Biblia dice que el que se avergüenza delante de mí, But he delante that de los is hombres, ashamed before men, yo me avergonzaré delante de mi I will be Padre. ashamed before my Father. Yo no me da vergüenza venir a pedir ayuda al altar. You know, I'm not embarrassed to come ask for help at the altar. Yo recuerdo todavía el día que yo pasé al frente y recibí al Señor. I remember clearly the day I accepted Yo no Christ. sé de qué predicó el pastor. I can't even tell you what the No pastor recuerdo preached. nada. I don't remember the sermon. Lo que sí sé es que caí de rodillas y lloré. But I know that I fell to my knees Me and I quebranté en cried. el altar de And I Dios. broke down on that altar of God. Y eso fue el comienzo de mi vida. And that was the beginning for my life. Yo no quisiera perder mi vida aquí en este mundo I don't want to lose that life on this earth y saber que no fui efectivo para tu vida. and know that I was not effective in your Por life. favor, es una carga que llevo. Please, it's a heavy burden that I carry. Que tú entres al reino de Dios. That you enter into the kingdom of God. Qué triste será para una abuela, You know, how tough it would be for a qué grandmother, triste será para un padre, a father, para una madre, a mother, para una hermana, a sister, estar en el reino de Dios y no ver que sus seres queridos llegaron. to be in the kingdom of God and see that their loved ones weren't there with them. Y quizás diga, And then say, oh, mi testimonio no fue efectivo para él. maybe my testimony wasn't strong. Quizás no oré lo que tenía que orar. Maybe I didn't pray enough to get them. Quizás no busqué la ayuda que tenía que Maybe I buscar. didn't look for the help I needed. Pero hoy es el día de salvación. But today is that day of salvation, Hoy es el día que Dios puede llegar a tu vida y tú puedes ser reconciliado. the day where you can return with the Lord and He can be Si hay reconciled with alguien you. en esta mañana If there's anyone this que day dice, pastor, oren por nosotros. that says, Pastor, pray for Ore us, por mí. pray for me. Yo necesito esa seguridad I need that security and de assurance. que la palabra de Dios no muera, I know that the Word of God sino que entre a esta mente y penetre doesn't die, but it comes into me and it y haga el penetrates. efecto que necesita. And it does the effect it Puesto de needs. pie, vamos a orar Please stand to your feet. We're y nos going to pray. despedimos de los amigos de las redes sociales. Social media.